Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuevamente la sesión de seminarios webinar de la Sociedad Española de Medicina, Cirugía y Pie y Tobillo. Y bueno, empezamos un nuevo curso con un éxito que tuvimos en la temporada pasada y con muchas ganas de que os conectéis y que participéis en estos webinars. Vamos a tener webinars mensuales como ya os comentamos, y con grandes ponentes, tanto nacionales como extranjeros. Además, quiero recordaros que la próxima semana es el congreso de la SECOT, en la que nuestra sociedad pues bueno, volverá a participar el día 30 fundamentalmente, con distintas mesas redondas de temas como son las fracturas del maléolo posterior, perlas en pie y tobillo, casos clínicos, etcétera. Y os invitamos a participar. Igualmente, recordaros que el próximo mes de octubre se celebra el Congreso de la EFAS, en la que también tenemos una participación española y que os animamos a acudir. Los que no podáis acudir, recordaros que os podréis conectar a la asamblea, los que seáis socios de EFAS, os podréis conectar a la asamblea durante el congreso. Yo, sin más, quiero dar paso a Sandra Catalán para que nos introduzca el seminario webinar de hoy. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, buenas noches o buenas tardes, según desde el país del que os conectéis. Bueno, como siempre, dos detalles técnicos. Los que tengáis preguntas de índole técnica, pues que no se os conecte bien, que no oigáis bien, etcétera, lo podéis hacer a través del apartado de chat que tenéis en el panel de control de GoToWebinar. Y los que queráis hacer preguntas a nuestra ponente o bien a la moderadora, podéis hacerlo a través del chat del apartado de preguntas. Entonces, esas preguntas las pasará la moderadora a nuestra ponente y os podrá contestar. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulos, doy paso a la doctora Carmen Verdú. La doctora Carmen Verdú trabaja en la Clínica Vista Hermosa de Alicante y es miembro de la unidad de pie y tobillo y será la moderadora de esta webinar, que espero que os parezca muy interesante. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Los que estáis aquí en España, a los que estáis inscritos desde el extranjero, que hemos visto que sois muchos. Y bueno, como ya se ha dicho, empezamos el primer webinar de esta temporada con mucha ilusión, que va a tratar sobre el alus varus, cómo evitarlo, nos van a contar detalles técnicos y sobre todo cómo solucionarlo basándonos en casos clínicos. Entonces, bueno, el alus varus, como todos sabéis, es una patología, es una complicación relativamente infrecuente, que pasa muchas veces, normalmente después de la cirugía del alus valgus, y que, bueno, a pesar de ser infrecuente, es verdad que cuando nos enfrentamos a un caso así, pues a veces podemos tener algunos quebraderos de cabeza para poder solucionarlo. Entonces, hoy tenemos la suerte de tener a la doctora Laia López, que nos va, bueno, a contar todo lo que sabe sobre el alus varus, a ponernos a hacer una puesta al día y a decirnos sobre todo cómo soluciona estos casos. La doctora Laia López, para los que no la conozcáis, trabaja en el Consorcio Sanitari Integral en Barcelona y bueno, pertenece a la unidad de pie y tobillo desde hace muchos años, tiene una amplísima experiencia en el pie y en el tobillo, así que bueno, pues nada, sin más, os paso con ella. Laia, cuando quieras. Hola, buenas noches. Primero de todo, pues agradecer, ¿no?, la oportunidad de estar aquí con vosotros, de compartir, ¿no? Porque yo siempre digo que al final los que hablamos venimos a compartir y a aprender, ¿no? Y agradecer sobre todo a la sociedad esta oportunidad de participar en webinars y que más adelante seguiremos con muchos interesantes, a Sandra Catalán y a Carmen Verdú y a Toni Dalmau, ¿no? Muchas gracias. Y nada, vamos a empezar ya hablando de el alus varus, ¿no? Primero os hablaré un poquito de teoría y luego empezaremos con algunos casos clínicos. A mí me gustaría que fuera una participación, ¿no?, que participarais. Tenéis el chat y vamos a hacer, ya veréis, como un poco de discusión con multiple choice de qué podemos hacer o no qué podemos hacer y de dónde vienen las causas. Pero os animo sobre todo en la segunda parte de casos clínicos que participéis, que aquí en realidad venimos todos a aprender.
Pues bien, vamos a empezar explicando el alus varus. El alus varus, como ya sabéis, todos los que dedicáis al mundo del pie tobillo, se define como una desviación medial del alux, ¿no? Y como el alus valgus, hay muchos grados. De hecho, están publicados cantidad de clasificaciones, pero yo realmente me gusta ser bastante sistemática y creo que en el alus varus no es tan importante qué grado de alus varus tiene, sino mirar otros detalles técnicos de si es flexible o no es flexible, cuánto tiempo lleva y si realmente es un tema del complejo metatarsofalángico lateral o medial, como explicaremos. Hay distintas causas y en esto quiero indagar porque no todas las causas de alus varus son patológicos. O sea, este es el pie de mi hija que está empezando a caminar y como podéis ver tiene un alus varus fisiológico, ¿no? Y mirándolo estos días, bueno, llegué a la conclusión de que obviamente pues venimos, ¿no? de una época en que éramos monos, ¿no? Y que los pies actuaban como manos y teníamos la función, los pies tienen la función de prensión como la mano. Así que es normal y creo que hay mucha gente que tendrá un cierto alus varus, no solo bebés, y que serán no patológicos, ¿no? Obviamente también hay alus varus congénitos, sintomáticos y patológicos y se deben tratar. Pero no es el tema que queremos tratar hoy, sino que vamos a hablar de los alus varus adquiridos. Y dentro de las causas hay distintas causas. Una de las causas menos infrecuentes de alus varus es el postraumático, cuando hay una rotura del ligamento colateral lateral y que se desvía. Pero también puede ser neuropático o por una lesión neurológica, pero la gran mayoría de alus varus será iatrogénico o postquirúrgico. De hecho, se suele decir que hasta el 17% de las sobrecorrecciones de alus valgus acabarán con un alus varus. Eso viene a decir que más o menos entre 1 y 2 pacientes que operamos de alus valgus acabarán con cierto grado de alus varus, que no es poco, ¿eh? ¿Y por qué se produce estos alus varus cuando sobrecorregimos el alus valgus? Pues bien, aquí puede haber dos motivos. O porque realmente estemos obteniendo un complejo metatarsofalágico sesamoideo lateral insuficiente, o sea, este complejo lateral sea insuficiente, o porque haya un predominio del complejo metatarsofalángico medial que hace que se desvíe toda medial. ¿Y por qué puede ser insuficiente este complejo metatarsofalángico sesamoideo lateral? Bien, porque se realiza un lateral release, una liberación lateral excesiva, luego hablaremos de qué significa excesiva, o bien porque se reseque todo el sesamoideo lateral. Esto produce una gran inestabilidad del complejo lateral. O bien porque hay un predominio del complejo medial, ya sea por una hipercorrección del ángulo intermetatarsiano o, por ejemplo, una plicatura demasiado gorda, una sobreplicatura de la cápsula medial o una excesiva tensión en el vendaje hacia medial. Pero antes de hablar de la inestabilidad, vamos a hablar de la estabilidad de ese complejo, del complejo metatarso-sesamoideo falángico lateral. Todos sabemos que hay una cápsula articular, pero esta cápsula articular en realidad está formada por un ligamento colateral lateral y también tiene un ligamento, el ligamento suspensorio, que es el ligamento del metatarso al sesamoideo. Estos dos ligamentos son parte de la cápsula articular y son parte de los ligamentos que seccionamos cuando hacemos una liberación capsular lateral. Luego hay un tercer elemento que es importante, que es el tendón conjunto, que es este de aquí, que va del sesamoideo a la base de la falange. Este tendón conjunto se llama en realidad tendón conjunto porque es la unión del adductor y el flexor corto que se insertan en el sesamoideo y se expanden para unirse hacia la falange. Así que si nosotros hacemos una sección del tendón conjunto, en realidad estamos seccionando el flexor corto del hallux y también el adductor. Y eso es importante de saberlo, porque en alguna ocasión si seccionamos esto, estamos inestabilizando todo esto y el flexor corto dejaría de funcionar.
Así pues, como podemos ver en las imágenes, si hay una sección del tendón conjunto, seccionamos estos tendones. ¿Qué sucede? Que a veces nosotros queremos seccionar solo el adductor porque hay un alus valgus severo y realmente vamos a la parte proximal del sesamoideo. Pero esta diferencia entre el adductor y el flexor corto no es tan grande como veremos posteriormente con otra imagen y acabamos seccionando los dos. Por otro lado, si nosotros sacamos el sesamoideo lateral, ya sea porque es una técnica también descrita en la corrección del alus valgus o porque, por ejemplo, el paciente tiene una sesamoiditis, estamos también produciendo una gran inestabilidad porque estamos desinsertando estos dos tendones. Si seccionamos el tendón adductor y el flexor corto porque se inserta en el sesamoideo lateral, bien porque seccionamos este tendón conjunto o porque sacamos el sesamoideo lateral, estamos diciendo que hay un predominio del abductor, así que el hallux se irá hacia medial, y hay un predominio del extensor corto. Sí, y el extensor corto produce una extensión de la primera falange. Por otro lado, si no tenemos el flexor corto, hay un predominio del flexor largo y hay una interfalángica en posición de flexión. Y se produce esta deformidad tan característica en el alus varus que se llama cock-up, deformidad en cock-up, que es una medialización del alus varus y una interfalángica en flexión, que puede llegar a ser rígida. Y esto lo explico porque a veces no solo se tiene que tratar el alus varus, sino también se tiene que ir a tratar la interfalángica. Bien, si realizamos un lateral release convencional, como la mayoría de veces que realizamos, ya sea por encima de la cabeza o por debajo, o incluso transostotomía, como en este caso, normalmente vamos a seccionar lo que hemos dicho, el ligamento suspensorio, la cápsula, y esto no debería ser causa de una inestabilidad ni de un alus valgus. Por contra, si vamos a seccionar, como hemos dicho, el tendón conjunto o los dos en la base del sesamoideo, esto sí que podría ser causa. Ahora bien, si seccionáramos solo el adductor, en principio no sería causa. Lo que pasa es que, como vemos en esta imagen, es lo que os comentaba, esta diferencia entre el flexor corto, aquí hay las dos ramas musculares del flexor corto y el adductor no está tan separado, o sea, realmente está todo. En la sesamoidectomía lateral sucede que no solo estamos desinsertando estos dos tendones, sino que se produce en ocasiones una luxación del sesamoideo medial. Y en este hueco donde debería haber el sesamoideo lateral, no hay sesamoideo y se acaba luxando la cabeza del metatarsiano en este hueco. Así que esto también puede predisponer a que se produzca un alus varus. Otras causas del predominio del complejo metatarso sesamoideo falángico medial, pues como hemos dicho, una sobreplicatura de la cápsula o un knacking excesivo o una sobrecorrección con las cinchas hacia medial o incluso un exceso de resección de la osteotomía. El alus varus estático o óseo, que es uno de los que se diferencian en las clasificaciones, viene a ser porque no hay un desequilibrio muscular, sino que es un tema óseo. Y eso puede ser porque la hipercorrección ya no sea un desequilibrio, sino que, por ejemplo, en este caso, haya una hipercorrección del ángulo intermetatarsiano. Aquí, al realizar una osteotomía de la base, este ángulo se ha cerrado excesivamente y ha predispuesto este alus varus, o una traslación excesiva de la cabeza de miembro. Esto en la mayoría de veces se debe a una falta de planificación o porque hemos acortado poco, porque hemos hipercorregido el intermetatarsiano. Hay otras causas menos predecibles como puede ser una necrosis de la vascular de la cabeza o un pie reumático o un alus rígidos. Y el postraumático, mucho menos frecuente, viene en la mayoría de casos el alus varus por una rotura del ligamento colateral lateral. En el tratamiento, hay muchos tratamientos, hay muchos algoritmos y os voy a explicar el que nosotros tenemos. Y lo he intentado simplificar en 3 puntos. El tiempo que lleva desde la cirugía del alus valgus. Es diferente si detectamos un alus varus las primeras semanas posoperatorio que si es a cabo de ya
un año, 6 meses, un año o varios años, si es flexible o rígido y si tiene artrosis o no en la articulación. Si es un hallux valgus de poca evolución, es decir, tenemos un paciente que hemos operado un hallux valgus y al cabo de pocas semanas ya está en varus, este paciente, en principio con vendajes, cinchas, incluso cambiando el calzado y colocando un calzado más cerrado, se podría valguizar y corregir. Incluso se habla de 3 meses de férula nocturna y en estos casos se está descrito hasta un 22% de los pacientes acaban mejorando. Ahora bien, la gran mayoría son hallux valgus de larga evolución que vienen ya crónicos en la consulta. Y en estos casos, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer desde una liberación solo de la aplicatura capsular medial si es un hallux valgus leve o una técnica para intentar restablecer esta inestabilidad metatarsofalangica lateral, ya sea con injertos, con transfers, etcétera, o ir a nivel de la articulación, una osteotomía de chevron inversa, un Akin, una artrodesis. Ese es el algoritmo que nosotros hacemos. Si, como os he dicho, si es subagudo, si es posoperatorio de 2-4 semanas, vamos a un tratamiento ortopédico, pero si es crónico, miramos. Si es flexible, si hay una reducción flexible, intentamos restablecer el complejo lateral con un transfer tendinoso. Si es rígido y no tiene artrosis, vamos a un chevron inverso o un Akin inverso. Si tiene artrosis, ya vamos a una artrodesis y el problema es cuando os hablaba de estas deformidades, el COCAP, que cuando tiene artrosis en la metatarsofalangica y una artrosis en la interfalángica. En estos casos hay pocas opciones más que un Keller, Brandes y una artrodesis interfalángica. En realidad este algoritmo parece muy complejo, pero se simplifica así. Tenemos dos grupos de pacientes. Pacientes con una artrosis, que ya vamos a las artrodesis o Kellers, pacientes sin artrosis, que vamos a osteotomías, ya sea distal del primer metatarsiano si el ángulo intermetatarsiano está afectado, el PASA está alterado, o un Akin si es el DASA el problema, añadiendo un transfer. Es decir, tendríamos artrodesis, osteotomías distales más transfer. Y añadiríamos en casi todas una liberación de la cápsula medial y en muchos casos un alargamiento del extensor que suele estar en cuerda de Violet. Cuando hacemos un chevron invertido o un well o un scarf invertido o un Akin, pues depende del ángulo, igual que en el hallux valgus. Si el DASA se ha hipercorregido, iríamos a un Akin, y si el problema es el ángulo intermetatarsiano o un desplazamiento excesivo lateral de la cabeza, iríamos al chevron. Otras técnicas como liberación del abductor, reparación de este tendón conjunto, brincado de la cápsula lateral, se han demostrado que no son efectivos. Y en el postraumático, creo que se podría, porque realmente últimamente se ha publicado en algunas revistas estos mini tie ropes. Yo tengo que decir, y nosotros en la unidad tenemos que decir que no tenemos experiencia, pero creo que puede ser un buen caso para esos pacientes jóvenes que tienen una rotura postraumática del ligamento colateral lateral para intentar restablecer. En estos pacientes que tienen una recaída articular íntegra, que es un traumatismo agudo, podría ser una buena opción estos mini tie ropes. Y para las cicatrices mediales, obviamente tenemos un hallux valgus muy medializado y la cicatriz medial padece, sufre. Tenemos que hacer una liberación, un alargamiento de la cápsula en plastia VI. Incluso en algunos casos vale la pena hacer una tenotomía del abductor. Sí que en estos casos se aconseja, si se tiene que hacer un transfer, aprovechar este mismo abductor para hacer un transfer como vemos en esta imagen. Tunelizaríamos la falange y el metatarsiano, pasaríamos el abductor y así conseguiríamos, a la vez de liberar la parte medial, valguizar el hallux.
Bueno, vamos a los casos porque yo creo que realmente es lo interesante de esta charla, de que podamos compartir un poco nuestras experiencias y discutamos un poquito. Vamos al primer caso. Tenemos una señora de 54 años, una señora joven que se ha operado hace un año de un alus valgus con una osteotomía distal y nos viene a la consulta porque tiene un alus valgus sintomático, no puede calzarse, tiene dolor, es flexible y a mí me gustaría que os paráis a mirar un momento detalladamente la radiografía y pasáramos la primera pregunta que os tengo preparada. No sé si os pueden pasar. Sí, ¿Cuál ya la creéis? estoy pasando. Perfecto. ¿Cuál creéis que puede ser la causa de este alus valgus? Una sobrecorrección con el vendaje, una hipercorrección con esta osteotomía que hemos hecho distal, de Lima, un lateral release excesivo o incluso una hipocorrección del PASA. No sé si queréis votar. Sí, están votándola ya. Hay un 40% de los asistentes que han votado ya. En cuanto vea que hay un poquito más de votos, lo cierro y os paso los resultados. Perfecto. Vale. Vale, ¿tú ves los resultados, Laia, en pantalla o te los voy Sí, dictando? los veo, sí. Veo que Vale. el 47% hablan de una hipercorrección del ángulo IMA, un lateral release excesivo, sí, una sobrecorrección. Exacto, es que realmente, probablemente, digamos que hay distintas causas, ¿no? En el alus valgus. Nosotros analizando este caso, a ver, ahora se pasa, ahora. Yo creo que hay varias opciones a discutir, ¿no? Por una parte, hay una hipercorrección del ángulo intermetatarsiano porque si nos fijamos en esta osteotomía, tampoco es tan distal, ¿eh? Llega a ser, bueno, casi un scarf, porque llega prácticamente en la parte más medial, más proximal, ¿eh? Y esto produce una hipercorrección del ángulo, seguramente se ha acortado poco y el hecho de no haber una planificación o de acortarse poco produce que si se hipercorrige el ángulo IMA y hay una excesiva tensión, porque sigue estando en un index plus, esto tenga una tendencia a medializar el alus. Pero seguramente también ha habido un lateral release un poquito demasiado excesivo y os he puesto en amarillo la hipocorrección porque es curioso en este caso, si os fijáis, la cabeza del metatarsiano no se ha corregido, o sea, sigue en realidad el PASA está hipocorregido, pero esto debería no ser causa, no puede ser causa de alus valgus, en realidad sería un alus valgus, ¿no? Pero, claro, es curioso porque en realidad una hipocorrección del PASA, que es este caso, debería darnos el efecto contrario, en cambio aquí ha dado un alus valgus, seguramente por falta de acortamiento y por una hipercorrección de Lima. No sé si estáis de acuerdo o, bueno, al final de este caso podemos discutirlo. Y en cuanto al tratamiento, vamos a la siguiente pregunta, ¿vale? ¿Qué hacemos, ¿no? En este caso, una paciente joven que tiene un alus valgus sintomático, ¿queréis pasarla al sondeo de qué tratamiento podríamos hacer? Sí, ahí lo tienes, Laia. Estábamos hablando de una osteotomía distal del primer metatarsiano, un chevron invertido, un aquil invertido, un transfer para restablecer todo el complejo lateral o una artrodesis. Posiblemente, yo ya os avanzo que pueden ser varias opciones, ¿eh? Pero es verdad que, mira, el 47% de los asistentes nos hablan de un chevron invertido, ¿eh? Y a continuación un transfer y con un 29% y un 22% un aquil. Bien, eso es lo que nosotros hicimos. Nosotros decidimos realizar un aquil invertido
Uy, se ha pasado. A ver, a ver. Decidimos hacer un Akin invertido, pero os tengo que confesar que probablemente ahora le añadiríamos un chevron invertido, ¿eh? O sea que yo creo que el tratamiento, yo creo que vale la pena, ¿no? Y es ser honesto y aprender de nuestros errores. Yo creo que a pesar de que conseguimos una buena corrección, era insuficiente y ahora haríamos un chevron invertido, un whale invertido, un scarf invertido más un Akin inverso. Ahí fuimos básicamente al DASA, que sí se había hipercorregido. Bueno, en realidad no se había corregido porque no tenía ningún Akin, pero vimos un ángulo alterado, un alus varus leve y fuimos a una percutánea. Bien, no sé si antes de pasar al siguiente caso, queréis hacer alguna sugerencia, alguna duda o alguna pregunta en el chat, y si no, pasamos al siguiente caso. Bueno, Laia, de este caso no hay por ahora ninguna pregunta, pero si quieres, el doctor Marcano ha preguntado respecto a la introducción que has hecho, si en la técnica de Bosch-Kramer, que no sé si vosotros la realizáis, esa técnica contempla la tenotomía del tendón conjunto en la técnica. ¿Qué hacemos? Bueno, no sé si practicáis este tipo de osteotomía, ¿qué haríais? ¿Haríais tenotomía del conjunto o directamente, tal y como has explicado, eso no lo hacéis porque hay un riesgo de varus importante? Claro, nosotros no tenemos experiencia, pero la conozco la técnica. Claro, es un riesgo hacer una tenotomía del tendón conjunto. Idealmente no se debería ir a buscar el tendón conjunto, sino que se tendría que buscar la sección solo del aductor proximal al sesamoideo. Eso sería mi sugerencia. Yo la verdad es que nosotros no tenemos experiencia con esta técnica. Si él tiene más experiencia, igual nos puede comentar si ha observado muchos alus varus. Al final, igual de la charla, pues o durante la charla lo puedo comunicar y lo avanzamos. Seguimos con el siguiente caso, si os parece. Vale, sí. Señora de 47 años, es un caso que nos ha cedido el doctor Ruiz, joven, que se operó de un alus valgus hace 5 años y viene a la consulta con un varus flexible. Podemos observar, ¿no?, varias cosillas, que hay una cicatriz, venía, por lo que me comentó el doctor Ruiz, venía de otro centro, no sabía muy bien qué se había hecho, observamos una cicatriz bastante extensa a nivel lateral, ¿no? O sea, seguramente se hizo algo ahí a nivel del complejo metatarso-falángico lateral. Observamos unos ángulos, observamos incluso que el otro pie no intervenido, el pie contralateral, el derecho, también tiene cierto grado de varus. Y bien, me gustaría preguntaros, o qué pensáis, ¿no? ¿Cuál puede ser la causa de este alus varus izquierdo? Vamos al izquierdo. ¿Podéis pasar el sondeo? Mira, si queréis, os voy a pasar otra vez la radiografía. Ay, me está chivando. Bueno. Si está el sondeo, creo que no pueden ver la radiografía. Vale, ahí. No pueden ver la radiografía con el sondeo. No, solo se ve la pregunta. Esperemos que tengan buena memoria. El 71% habla de un lateral release excesivo, y a continuación un 20% una hipercorrección del ángulo intermetatarsiano. Bien, sí, yo creo que como todos los casos, ¿no? Hay un conjunto de causas. Realmente son casos que pueden ser complejos de saber de dónde vienen, ¿no? Yo estudiándolo me da la sensación que por una parte estoy de acuerdo con la audiencia, ha habido un lateral release excesivo, seguramente se ha hecho una tenotomía del tendón conjunto. Por otro lado, si nos damos cuenta, aquí a nivel medial del bunion hay como una retracción, ¿no?
una medialización del sesamoideo, incluso podría haber como detritus de la cápsula, no sé si fue una percutánea, pero hay alguna calcificación que también hace que hay un predominio del complejo medial, pero seguramente viene por una inestabilidad del complejo metatarsofalángico medial. Bien, ¿y qué tratamiento pensáis que podríamos hacer? Paciente joven, alus varus, lateral release excesivo. Podríamos hacer un Akin inverso, un transfer, restableciendo todo este complejo metatarsofalángico lateral, una osteotomía distal tipo un chevron más un transfer o una artrodesis metatarsofalágica. Si queréis votar. Bien. El 62% de los asistentes votan un chevron más un transfer, seguido de un 30% de un transfer. Efectivamente, yo lo he presentado un poco porque, a pesar de que es un caso del doctor Ruiz, bien, él fue a hacer una osteotomía distal del primer metatarsiano más un transfer tendinoso, ¿no? Se tiene que corregir también la hipercorrección de Lima. Os voy a presentar un poco las fotos de... No sé, tengo problemas con el ratón. A ver. Ahora. Las fotos de este caso, el chevron, cómo se ha corregido, se ha hecho un chevron invertido, la osteotomía igual que un chevron, pero a la inversa, medializando. Y una síntesis y luego el transfer. Aquí me quiero parar para explicar un poco el transfer, ¿no? Porque antes hemos hablado del transfer del adductor, de la lux, pero en realidad el más común, el más descrito en la bibliografía es el transfer con el extensor arusis longus. ¿Por qué? Porque es un extensor que está con una cuerda de violín, que tiene un predominio, que tiene una sobrecarga y vale la pena conseguir esta potencia para aprovecharlo, ¿no? Para valguizar este hallux. Entonces lo que se hace es coger 2/3 del tendón extensor lateral y esta pequeña cuerda de este extensor se pasa a través del ligamento intermetatarsiano, como podemos ver abajo en la foto. Se pasa por debajo, se broca la base de la F1 y se pasa desde lateral hacia medial. Si conseguimos que la potencia del extensor valguice el hallux, o sea, a partir del extensor valguizamos la F1. Todo esto, pues, lo presento porque realmente es una de las técnicas más descritas, la osteotomía chevron invertido más transfer, pero hablando con el doctor Ruiz, que tiene bastante experiencia en estos casos, me comentaba que su tendencia ha cambiado, ¿no? Porque se ha dado cuenta de que los transfers son muy bonitos, ¿no? Pero pierden corrección, ¿eh? Entonces, la idea, y ellos y nosotros también, es que vamos a hacer en casi todos los casos chevron invertido, Akin invertido y un transfer. Los transfers acaban anatómicamente y quirúrgicamente, creo que son bonitos, pero es verdad que siempre pierden un poquito, ¿no? O sea que, a pesar de que la técnica es la que es y la que está descrita, pues vale la pena añadir este Akin que cuesta 2 minutos más y nos aseguramos. Y este es un caso, pues, de lo que os comentaba, ¿no? Un chevron invertido, un Akin invertido y un transfer con extensor arusis longus que se ha pasado a través del ligamento transmetatarsiano y se ha aplicado. Caso 3. No sé si queréis hacer alguna sugerencia y si no, vamos al caso 3. No hay por ahora, a ver, yo sí que te quiero hacer una observación. Sí que estoy de acuerdo en que los transfers pierden con el tiempo reducción, efectivamente. Todo lo que no se corrija a nivel óseo es muy difícil controlarlo con partes blandas. Esto es lo mismo que vemos con el pie plano valgo, el flexible, que si no corregimos la estructura ósea,
por mucho que retensemos el tibial posterior o queramos restaurar el ligamento sprint, es verdad que eso va a fracasar. Y otra cosa que me parece importante es lo de la resección excesiva del bunion, que yo creo que al principio, y sobre todo cuando uno empieza a hacer cirugía del alus valgus, y hemos dicho que el varus es una complicación muy frecuente después de una cirugía del alus valgus, hay una tendencia a resecar mucho bunion, porque tienes esa sensación falsa pues de que ya casi has quitado esa deformidad. Entonces ahí es peligroso porque la falange pierde el tope y acaba resbalándose, eso asociado a una liberación excesiva de toda la parte lateral, como has comentado. Entonces yo sí que creo que es súper importante ser económicos con el tema de la resección del bunion. Creo que es una causa importante. Estoy de acuerdo, sí, sí, del bunion y también de la osteotomía sobrante, ¿no? Porque ahí estás dejando un defecto y se puede luxar hacia medial la falange, totalmente de acuerdo, ¿eh? Eso es. Bueno, vamos a ver qué ver. hace el caso. Se va Sí, perdona, complicando la Laia, cosa. Perdona, Dime. Laia, me pregunta, hay una pregunta a la audiencia que si el acortamiento del meta, al haber hecho el chevron invertido, si crees que podría haber ayudado también a corregir el problema. Sí, sí, obviamente, O sí, sea, el sí. hecho de que acortes. Bueno, claro, porque estás ayudando a la reducción, estás ayudando al acortar, también estás ayudando a la reducción, sí, sí. Preguntan también, Mercedes García, si el canal que utilizas para pasar el extensor, ese semitendón, lo hacéis distal a la osteotomía de Akin. Uy, ahora hay un montón de preguntas. Distal a la osteotomía de Akin. No, o sea, Sí. hacemos una, claro, en este caso, el caso que me ha cedido Alberto, que es este, en este caso, como podéis ver, el túnel es distal a la osteotomía de Akin, ¿eh? Si se fija, lo podrías hacer, pero vas muy a ras. Yo lo haría distal siempre, sí. Muy bien, sí, la doctora Busquet también ha hecho esa observación. Muy bien. Vale, pues si quieres seguir con el siguiente caso, genial. Vale, vamos a un caso un poquito diferente, ¿eh? Señora de 74 años, un alus valgus operado hace 10 años, que obviamente, como podéis ver, pues le cuesta calzarse, ¿no? Tiene dolor y esas son sus radiografías. Y bien, ahora ya vamos otra vez un poquito a buscar la causa, ¿no? Vamos a pasar, fijaros bien en la radiografía porque el siguiente ya es el sondeo, ¿eh? ¿Qué causa creéis que puede ser? Pasamos, si queréis, el sondeo. Una sobrecorrección del vendaje postoperatorio, una probable sesamoidectomía lateral y sección del tendón conjunto, lo que hablamos ahora, ¿no? Una venectomía medial excesiva o otras causas, como puede ser un pie reumático, necrosis o un pie neurológico. El 63% habla de otras causas, ¿eh? Seguido del 33% probable sesamoidectomía lateral y sección de tendón conjunto. Pues creo que estoy de acuerdo con todos vosotros, ¿eh? O sea, yo creo que en realidad la causa son las dos, ¿no? Una probable sesamoidectomía lateral de sección conjunto, que esto produjo una inestabilidad del complejo metatarsofalangico lateral, junto que era un pie reumático, ¿no? Y estas dos cosillas ha hecho que se estabilizara totalmente. Vamos a mirar otra vez la radiografía y ya vamos al sondeo del tratamiento. Si queréis pasar la pregunta del tratamiento, ¿qué le hacemos? Un chevron invertido más un Akin invertido más un transfer, una artrodesis metatarsofanángica, un Keller-Brandes, una amputación. 74 años, 10 años intervenida, bueno, un estado cutáneo ya un poco alterado, sin patología vascular, probable artritis reumatoidea.
El 80% una artrodesis metatarsofalágica. Seguido, bueno, de las otras alternativas. Pues bueno, eso mismo es lo que hicimos nosotros. Creo que estamos bastante de acuerdo. Vamos a ver las imágenes. A ver. Se me ha ido, ¿eh? Es la radiografía de control. Hicimos una artrodesis. Aquí tenéis las imágenes y me gustaría comentar este caso, porque este caso realmente fue curioso porque aparte de la artrodesis metatarsofalágica, que es lo que habéis votado y que es lo que hicimos, pues hicimos una resección de las cabezas metatarsales por una incisión lateral y estaba tan luxado que en realidad hicimos la artrodesis por la incisión lateral. Y eso es un truquillo que quiero recomendar porque el hecho de hacerlo por lateral nos ayudó bastante. Hicimos todo el fresado de la cabeza, como podéis ver, del metatarsiano y de la falange por lateral. Igualmente hicimos un abordaje medial para liberar toda la cápsula medial y corregir, pero nos ayudó muchísimo a hacer toda la artrodesis prácticamente desde lateral. Y es una cosa que con estos casos hemos ido aprendiendo, hacer doble abordaje te ayuda. Como hemos dicho al principio, casi siempre se debe alargar el extensor, porque si no te limita muchísimo para reducir. Y esa es la radiografía. Bien. Aparte de la resección de las cabezas, hicimos la artrodesis. No sé si queréis comentar alguna cosita de este caso o vamos al siguiente. Nos quedan 3 casos. Pero yo creo que no hay sí que nos da preguntas tiempo. que yo vea. No hay preguntas para este caso. Yo estoy súper de acuerdo contigo. La artrodesis me parece que es la única opción que además da unos resultados excelentes y más en un pie reumático que también el medio pie y el retropié estaba también colapsado. Es que, vamos, partes blandas descartado totalmente y volver a hacer osteotomías, bueno, o sea, hacer osteotomías, no, error. Creo que es lo correcto porque solucionas el problema. Sí. Vamos al caso 4. Carmen, Laia, hay un comentario del doctor Romero que dice que tiene algo de experiencia con la corrección con el mini tie rope, pero dice que está claro que si existen alteraciones de la cabeza de M1 se debe hacer osteotomía añadida. No sé si no viene al caso, pero como hemos comentado que no había mucha experiencia con el mini tie rope. Sí, realmente esta es una opción. Los sistemas elásticos, ¿no, Laia? Son una opción que no la estás poniendo en tus respuestas porque has dicho que no tenéis experiencia, pero es verdad que, bueno, se están utilizando cada vez más y también podrían tener su lugar en algunos casos, es cierto. Sí, yo, claro, ya he dicho que no tengo experiencia, pero desde mi humilde opinión, yo creo que quizá deberíamos indicarlo más en pacientes más jóvenes, sin lesiones articulares y sobre todo como un efecto, como un transfer, ¿no? De ir a restablecer. Si hay un problema óseo, se puede añadir, como hemos dicho, la osteotomía, pero sí, es verdad que puede ser unas opciones. No la estoy poniendo porque precisamente este último caso es una paciente mayor y no sé si sería una buena indicación un mini tie rope, ¿no? Pero es verdad que es una de las opciones y de hecho invito que si el doctor luego nos quiere decir alguna aportación de cómo les están yendo, pues adelante, ¿no? Porque al final de aquí aprendemos todos. O sea que si al final tenemos 5 minutos, vale, pues. que nos comente cómo les están yendo su experiencia, ¿no? Porque yo os tengo que decir que nosotros no tenemos, ¿eh? Vale, sigo si queréis con un par de casitos más y luego hablamos de esto. Señora de 69 años, intervenida hace 15 años de los valgus, probable que le brandes, y presenta una artrosis de la primera tarsofalángica, ¿no? Bien, ya sabéis un poquito cómo va la dinámica. ¿Qué causa creéis que puede ser esta hipercorrección del alus valgus?
Y este alus varus puede ser por una bunectomía medial excesiva, como hablábamos antes, Carmen, por una probable inestabilidad metatarsofalángica lateral, sección del tendón conjunto, brevis, una aplicatura medial excesiva, una sobrecorrección del vendaje posoperatorio. Supongo que también puede haber otras causas, también es verdad. Pero este es el caso quizá más típico que nos encontramos en la consulta. Esos pacientes intervenidos hace años con un Keller, sección del tendón conjunto, yo creo, ¿no?, que aparecen al cabo de unos años con una artrosis de un alus varus. Y que en algunos casos incluso se hacía una sesamoidectomía, ¿no? Metastasofalángica, sección tendón conjunto y deflexor alus brevis. Han votado el 90% la segunda opción. Vale, yo creo que aquí hay un tema y es que al hacer un Keller nos estamos llevando parte de la inserción del tendón conjunto, o sea que hay una inestabilidad que en muchos casos puede ser notoria, ¿no? Estoy de acuerdo, que probablemente esto añadido a una bunectomía medial excesiva, en este caso, pues no ayudó. Y vamos al tratamiento, ¿no? La artroplastia, ¿no?, lo que hablamos, y al tratamiento. Lo que hablamos, mira, aquí se lo he puesto como opción: transfer o un tie rope, artrodesis metatarsofalángica con una placa, artrodesis metatarsofalángica con tornillos o un Keller-Brandes. Señora mayor, que ya tenía un Keller-Brandes anterior, una artrosis ya de la metatarsofalángica. El 76% hablan de una artrodesis metatarsofalángica con placa y seguido un 18% con tornillos. Bien, mi duda que genera este caso es que yo creo que sí que el tratamiento es una artrodesis, ¿no? Porque es una señora mayor, ya hemos presentado el otro caso, pero sí habrá suficientemente estocosio en esta falange como para hacerla con placa, ¿no? Esa es una duda que me genera muchas veces y por eso ponía la opción de tornillos, porque seguramente en este caso yo me plantearía hacer un artrodesis con tornillos si veo que no me queda suficientemente estocóseos. Está pendiente de operar esta señora, pero yo la había programado para hacerla con tornillos y bueno, no descarto la opción de hacerla con placa. Vamos al quinto caso y luego, si tenemos tiempo, hacemos el último, si os parece. Este es un caso cedido de Vizcaya, paciente joven de 59 años, alus varus crónico, pues operado hace unos años, que no tiene contraindicación, y me lo han cedido y es, bueno, hemos comentado antes esta deformidad en COCAP, ¿no?, que está falange en flexión, y vamos ya a discutir dónde puede venir la causa, ¿no? Porque aquí nos fijamos que, por ejemplo, la base de la falange está conservada, o sea que probablemente no se le hizo un Keller-Brandes, ¿no? Se le hizo una bunectomía. ¿Cuál creéis que puede ser la causa de este alus varus, de este posoperatorio de alus valgus que ha llegado a ser como consecuencia un alus varus? ¿Podemos pensar en el sondeo? Laia, problemas del directo, el sondeo del caso 5 no lo tenemos. Se nos ha extraviado. Vale, no hay problema. Así que... el tratamiento, sí. Vamos mira, pues ¿sabes qué? Que igual no os lo pasé, es error mío, disculpad. La causa, bien, la causa yo creo que en este caso, no sé qué vais a pensar, pero yo creo que puede ser por un exceso, lo que hablábamos con Carmen, no hace nada, del exceso de bunectomía juntamente con una estabilidad lateral, ¿no? Porque si observamos que se medializa todo hacia medial, o sea, tiene que haber una inestabilidad lateral, pero por otro lado se luxa totalmente a medial, o sea que yo creo que es por una parte una inestabilidad metatarsofalángica, por un lateral release excesivo y una excesiva bunectomía.
Claro, en estos casos que, por ejemplo, tienen la interfalángica y ya con flexión, si es sintomática, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, no tiene mucha artrosis. Pero ¿qué pasaría si tuviera artrosis? Pues ahí tendría seguramente un problema. Pero bueno, vamos a hablar de este caso en concreto, que en principio no tiene artrosis interfalángica. ¿Qué tratamiento creéis que se podría hacer? ¿Una artrodesis metatarsofalángea con placa? ¿Un Keller-Brandes o un Keller-Brandes con artrodesis interfalángica o una amputación? El 61% artrodesis metatarsofalágica con placa y el 32% de las asistentes Keller-Brandes más artrodesis interfalángica. Bien, es un caso, como he dicho, que no es nuestro, pero os comento, se realizó una artrodesis, que ahora os enseñaré la placa metatarsofalágica, que no fue bien, de hecho se les infectó, pero bueno, no es el motivo de que presento en este caso. Claro, era un paciente mayor, bueno, no era mayor, pero mal estado cutáneo, que se infectó. Y claro, todo es mucho más fácil cuando ya sabes el resultado, ¿no? Se artrodesó, se ve que se les infectó y tuvo bastantes problemas. Pero en estos casos es como un poco, a veces puede ser contradictorio, pero yo creo que valdría la pena plantearnos por qué no un Keller-Brandes, una artrodesis en la interfalángica, si es sintomática en la interfalángica, si no solo un Keller-Brandes. Pero puede ser una alternativa, porque realmente en este caso teníamos suficientemente stock óseo de la falange, puede ayudar a reducir y la amputación no he puesto porque es verdad que es una alternativa que no es para este caso, pero en algún paciente que fuera de muy edad avanzada, con un mal estado cutáneo, con patología vascular, pues que debería ser un tratamiento que nos deberíamos plantear. No sé si queréis hacer alguna Sí, pregunta. hay alguna pregunta. Vuelves a poner la doctora Sánchez, María Sánchez pregunta que si planteasteis por qué no hicisteis nada en los radios menores. ¿Puedes poner la posquirúrgica? Claro, eso es un caso que no es nuestro, es de Vizcaya. No es vuestro. No te sé decir por qué no se hizo nada en los radios laterales. Claro, supongo que... ¿Puedes poner la siguiente, la posquirúrgica? Ah, sí que parece, ¿no? Claro, yo creo que... Sí que se hizo. Veo aquí en ¿Sí? planificación, se hizo, ¿no? Porque aquí tiene una cicatriz a Pero nivel no del sé. segundo dedo, pero pues no sé, me da la sensación que tiene una Bueno, sí, artrosis interfalágica hay un del tornillo. segundo dedo, ¿no? Sí, pero está luxada, ¿no? O me lo parece a mí. A ver, yo creo que el primer meta es muy largo, pero bueno, independientemente, y bueno. Bueno. Sí, bueno, sí, al final se infectó y al final. Sí, se infectó y bueno, se ve que fue bastante drama, ¿eh? Pero bueno, yo lo presentaba más como... Para el caso anterior han propuesto la opción de hacer artrodesis cuando tienes poco stock en la falange, o sea, una falange muy corta debido a un gran esqueleto, la utilización de grapas. Sí, eso sería una buena El caso opción que también. tienes pendiente de resolver, tornillos, pero la placa también Las es una grapas opción, también. nos dice el doctor Vergara. Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, yo no he sido nunca muy de grapas y cada vez creo que deberíamos usarlas más en algunas articulaciones. Sí, en este caso es verdad que para poco stock óseo, ¿no? Un par de grapas puede ser bueno. Bien, si no hay alguna otra duda, pregunta, vamos al último caso. Pasamos. Vamos al último caso. Y así igual nos da 4 pinceladas de la experiencia de Tyrock. También tengo curiosidad. Último caso, señora de 88 años, terminó hace 12 años, de una luz valgus, imposibilidad para calzarse, mucho dolor, mal estado de las partes blandas, temas vasculares. Bueno, ya veis que un poco desastre, ¿no? Sondeo. Creo que os lo he pasado el sondeo esta vez. Lo he hecho bien. ¿Cuál puede ser la causa de este alus varus? Una hipercorrección del ángulo intermetatarsiano,
una sesamectomía lateral o una tenotomía del tendón conjunto, una aplicatura de cápsula medial o otras. El 65% hablan de una hipercorrección del intermetatarsiano, seguido de un 24% de las asistentes que votan una sesamectomía lateral. Pues yo creo que estoy de acuerdo con todos vosotros, con las dos opciones. Yo creo que en este caso el principal problema fue la hipercorrección del ángulo intermetatarsiano, ¿no? Pero probablemente también hubo una sección del tendón conjunto, un lateral release excesivo, pero sobre todo la hipercorrección del ángulo intermetatarsiano es el que se ve notorio, ¿no? Aquí. Así que vamos al tratamiento, ¿no? ¿Qué tratamiento creéis que se puede hacer? Un chevrón invertido y un aquín invertido para corregir este ángulo intermetatarsiano, una artrodesis metatarsofalágica, porque estamos hablando de una señora de 88 años, Keller Brandes, porque, bueno, ¿por qué no? Porque hemos hablado que es una señora ya de edad avanzada, mal estado cutáneo o incluso una amputación, ¿no? 88 años, sintomática. El 49%, o sea, casi una mitad de los asistentes hablan de una artrodesis metatarsofalágica, seguida de un 27% un chevrón invertido más un aquín y un 20% un Keller Brandes. Está bastante repartido, las opciones aquí. Realmente no es un caso fácil, supongo, porque es una paciente de muy edad avanzada con un mal estado cutáneo y no es fácil, ¿no? Os tengo que decir que este paciente aún no está operada y también lo he presentado aquí para ver qué opinabais. Yo creo que vamos a ir al Keller Brandes, porque es que nosotros en gente tan mayor con este mal estado cutáneo sufres con la artrodesis metatarsofalágica, tienes algunos desastres y vamos más, seguramente iremos a un Keller Brandes, pero es verdad que una artrodesis metatarsofalágica es una buena opción, sobre todo si fuera un pelín más joven. Yo en este caso creo que no haría un chevrón invertido, un aquín invertido, porque es complicarse un poquito la vida en una paciente ya muy mayor. Bueno, vamos al resumen un poquito de lo que nos llevamos de estos casos y llevamos ya a sugerencias, dudas o comentarios, lo que queráis. Creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que el hallux varus, como todas las patologías del pie, ¿no? Pero en estos casos se tiene que individualizar, buscar la causa y en función de la causa ir a tratarlo, ¿no? Sí que creo que es importante hablar de no hacer exéresis del sesamoideo lateral. Si tenemos un paciente, incluso en un hallux valgus, en un paciente que tiene una patología del sesamoideo lateral, se tiene que intentar conservar por lo menos parte del sesamoideo y sus inserciones, evitar la sección del tendón conjunto siempre que se pueda, claro. Y dentro de las técnicas quirúrgicas es importante primero mirar si es flexible o no, o sea, si es reducible, más que flexible, si es reducible manualmente y si tiene artrosis o no. Y en función de esto, decidir qué tratamiento. Nosotros, nuestro servicio, somos bastante esquemáticos y tenemos como dos opciones, ¿no? Transfer tendinoso, transfer con extensor a los longus más chevrón invertido más aquín invertido, o vamos a la artrodesis y hay algunos casos que como tenemos otras alternativas, ¿no? Individualizar, Keller Brandes, amputación, minitarlo. Y en casi todos los casos hace falta una buena liberación de la cápsula medial y un alargamiento del extensor a los longus. Y bien, ahora sí que, aparte de daros las gracias, creo que es el momento de resolver dudas, preguntas, hacer sugerencias y os animo porque realmente, ya os digo, que yo creo que seguimos aprendiendo todos aquí. Layay, ¿qué opinas, por ejemplo, de en vez de hacer un transfer, una vez has hecho un chevrón invertido, un aquín invertido, asociar un mini tie rope? Y así evitamos la iatrogenia del transfer. O sea, en vez de hacer el transfer, hacer el tie rope. Sí, es una buena opción. Sí, hacer las osteotomías, el chevrón invertido y un mini tie rope.
Sí, es una buena opción, ¿por qué no? Sí, sí. En realidad, lo que hace el tie rope es restablecer, ¿no? el complejo metatarsofalángico lateral. Ya sea lo puedes hacer con un transfer, normalmente se hace el extensor, pero también puedes hacer del abductor o incluso puedes hacer un aloinjerto, que también está descrito, no he presentado nada, pero hay bibliografía al respecto, o un mini tie rope. El tema es tener los conceptos. ¿Cómo quieres restablecer el complejo lateral? Pues con un transfer o un mini tie rope. Obviamente pues hay una diferencia de precio y bueno, también el mini tie rope yo creo que no significa que si haces el mini tie rope no tengas que ir a alargar seguramente igualmente el extensor, con lo cual quieras o no también tienes que ir a Ya. tocarlo. ¿Mm? Ujú. Y respecto a la liberación de la cápsula medial, que al final, bueno, hay que hacer cetaplastias, has hablado de la VI, pero al final abres y tienes una fibrosis brutal, es Sí. difícil ahí. ¿Siempre hacéis VI? ¿Algún diseño diferente? ¿Lo abrís directamente para destensar? Nosotros abrimos la cicatriz y vamos a hacer una UVI. Claro, al final, como muchos de estos pacientes, lo que vas a hacer es acortar el primer metatarsiano para reducir y hacer el chevron invertido y también haces la ortodesis, al final acaba dando la piel, ¿eh? Porque con el acortamiento también te ayuda. Pero es verdad que hay algunos casos que sufres y en algún paciente pues cierras pensando pues no sé si aquí te debería añadir o algún VAC o alguna cosilla, ¿eh? Pero no, nosotros hacemos una plastia VI en la cápsula y hacemos liberación de toda la fibrosis e intentamos pues esto, ayudarnos también de ese acortamiento del metatarsiano, ¿no? Para que ceden las partes blandas. Sí que el caso ese que presentaba, que hicimos la ortodesis por vía lateral, nos ayudó bastante esto. Primero hacer el acortamiento, hacer el fresado de la falange y del metatarsiano por vía lateral y luego a la parte medial fue mucho más fácil. Muy bien. Bueno, pues yo creo que podemos ir acabando ya, Laia. Estamos en hora, que siempre es importante ceñirnos al tiempo. Yo creo que ha sido una ponencia muy didáctica, sobre todo muy práctica, que es al final lo que nos gusta a todos, que la próxima vez que tengamos un varus, pues podamos echar mano de la charla. Está colgada en la página, refrescar conceptos. Y bueno, yo antes de acabar quiero dar las gracias a ti en primer lugar por dedicarnos tu tiempo, por compartir tus conocimientos, a la sociedad también por haber confiado en mí para la moderación del webinar, a Cuña Fombona como siempre porque nos dan el soporte técnico, logístico para este webinar y todos los que vienen a continuación y a toda la audiencia por haberse inscrito, por sus comentarios que han sido un montón, sus preguntas. Y muchísimas gracias, Laia. Si quieres decir algo y despedirte. Pues agradeceros a vosotros, ¿no? Agradeceros para estar aquí y para darme esta oportunidad y porque realmente yo disfruto, ¿no? Disfruto discutiendo, aprendiendo, hablando de casos y nada, espero veros prontito en otros webinars y seguir aprendiendo y también veros la semana que viene en la SECOT, que también voy y también vamos a estar ahí apoyando toda la sociedad. Y agradecer sobre todo a la sociedad, ¿no? de Pietrovillo que sigamos así con docencia. Y nada, creo que Sandra Catalán nos tiene que presentar el siguiente, ¿no? El siguiente ponente, el siguiente webinar. Sí, bueno, aunque este año, sí, os metéis en la página web de Sentia, veréis que en las webinars están colgadas todas las webinars del curso, ¿no? Pero bueno, que recordaros que la siguiente será muy interesante, será sobre Charcot-Marie-Tooth, el ponente será el doctor Sergio Tejero y el moderador será el doctor Mario Herrera, así que no os lo podéis perder. Será el día 27 de octubre a las 8:30, como hoy, a las 8:30 hora española. Así que, pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene. Perfecto. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.